Acabamos de asistir a la presentación del Aston Martin, bueno, de los colores del Aston Martin AMR26. El coche está en el circuito de Bahrein. Hay una cosa que ellos han insistido por encima de todo, que es el trabajo, el esfuerzo, lo emocional que ha sido todo este camino, Antonio, y todo lo que se ha hecho en la nueva fábrica de Silverstone. Y cuando estábamos viendo un poquito estas imágenes en las que estaban presentando los bocetos del coche, cómo se le ha dado vida, estabas tú diciendo algo que es muy verdad, ¿no? Y es, oye, eso lo ha hecho Aston Martin, pero eso lo ha hecho también todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué habría que creer más en Aston Martin que en otros equipos? A ver, yo creo que la única diferencia, la única gran diferencia que tiene Aston Martin, que convierte en esta presentación y en este año en algo mucho más emocional, es que sí es verdad que ellos se acaban de reinventar. Y lo decía Lance Stroll, creo. Es que él se acuerda de cuando empezó en Aston Martin, cuando eso era un equipo que eran naves ahí del antiguo Jordan, ahí al lado de Silverstone, y eran 4 oficinas viejunas donde la mayor parte de las piezas del coche se fabricaban fuera de casa. Se ha hecho una inversión inmensa, es cierto. Se ha dotado a este equipo de, esto lo ha dicho Newey, quizás de la infraestructura más brillante, las oficinas más modernas, más sofisticadas que hay en la Fórmula 1. Se han cogido herramientas que son muy importantes para desarrollar coches y para buscar estos propósitos, que son el túnel de viento, que son los simuladores. Todo eso es súper moderno y eso no existía antes. Y eso es lo que les diferencia de los demás, que los demás han podido mejorar algo, pero no es un salto cualitativo de infraestructura tan grande como el de Aston Martin. Dicho esto, el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, el no parar, el buscar la perfección, lo hacen todos. Sí. No trabajan menos en Mercedes, no trabajan menos en McLaren, ni en Ferrari, ni en Renault, ni en ningún lado. O sea, trabajan todos igual. Entonces, bueno, son bonitas palabras porque tienes que decir esas palabras y porque hay que también construir un poco el team building, ¿no? El relato un poco, Espíritu ¿no? de equipo y conseguir, pues eso, que la gente esté volcada con el proyecto y que vayan a muerte. Pero si vemos la presentación del año pasado, probablemente sin violín y sin Adrian Newey y sin no sé cuánto, pues las palabras hubieran sido muy parecidas, serían muy parecidas, ¿no? Y el año fue un desastre. Entonces, espero que no sea un desastre. Tengo muchas esperanzas de que puedan pasar cosas y de que Aston Martin pueda estar ahí en la ecuación y vemos hasta qué punto está ahí. Insisto, y lo vengo repitiendo para todos los descubridores de Adrian Newey. Tiene 25 títulos mundiales y eso siempre es una garantía. Tiene muchos títulos porque tiene ideas extraordinarias a lo largo de la historia, ha tenido ideas extraordinarias. Hay gente muy buena también en otros equipos ahora. De hecho, si miramos hacia atrás, aunque ahora ya no está involucrado, creo que hay un ingeniero que tiene más títulos que él, que es Aldo Costa, Sí. que tiene 26, por decirlo. Pero bueno, que es bueno que esté Adrian Newey. Lo que pasa, insisto, que está en un año en el que lo más importante es el motor. No sé si esa es un poco una de las reflexiones, Antonio, que se pueden sacar. Hay varias, y vamos a ir con ellas ahora. Pero una de las primeras reflexiones, o una de las cosas que me da a mí un poquito de rabia en el caso particular de Fernando, porque lo que hemos dicho, aquí en este equipo están las herramientas para tener una próxima Red Bull. Han cogido Red Bull, básicamente, y lo han copiado. Nos falta esa coincidencia de que, vaya, la primera vez que Fernando va a trabajar con Adrian Newey es en el reglamento en el que no quiero decir que quizá vaya a importar menos la aerodinámica, pero no es el 2022 que era mantenemos motores y cambiamos por completo la aero. Y vamos encima de efecto suelo, que era la especialidad de Newey. Esa falta No, de es que esa es la coincidencia. historia. Es que esa es la historia. Es que si me das a elegir, yo quizá te digo, pues prefiero que el primer año de Newey sea continuista, o sea, es decir, que sigamos con la misma normativa, o que haya un cambio de normativa como hubo en 2022 y que solamente cambie la parte aerodinámica, con lo cual ahí él tendría un plus. Pero es que este año cambia todo. Y el cambio más fundamental, pero es que ya no solamente es la unidad de potencia que cambia, es que yo creo que la forma de correr va a ser otra historia. Sí. Va a ser otra historia. Pero bueno, hay un porcentaje importante del coche que si seguimos teniendo, si no ha perdido la inspiración el mago, pues
pues será aerodinámicamente un coche eficiente y un coche que funcione, que pueda funcionar. Insisto, esto en Fórmula 1 lo decía en el garaje, llega un momento en el que no importa ni siquiera, o sea, ya sabemos, eso es bastante obvio, ¿no? Que el coche sea bonito o no sea bonito no te da nada. Ya no importa que el coche sea rápido, porque puede ser rápido, pero si los demás son más rápidos, pues tampoco te sirve de nada. Tienes que ser el más rápido o estar a la altura de los más rápidos. Entonces, bueno, veremos qué pasa con esa conjunción, que además Adrián Newey decía en el momento en el que han aparecido los patrocinadores y Honda y Aramco y tal, decía, bueno, es muy importante la parte motor, este año más importante, y dice, pues, y además es muy importante siempre la coordinación entre la parte aero y la parte motor. Quiere decir que históricamente Adrián Newey ha tenido muchos problemas con la parte motor, porque él solo piensa en el aire, en que el coche sea eficiente aerodinámicamente. Y muchas veces las exigencias de refrigeración que le pedían los motoristas, pues no le molaban nada, ¿no? Porque le hacían ser más dragis, ¿no? Más resistentes Sí. al aire. Entonces, esa es un acuerdo que tienes que mantener, ¿no? Históricamente con los motores de antes. Insisto, este año es otra historia. Esa unidad de potencia, a ver, estoy intentando, no quiero poner palos de ilusión o tampoco ponernos palos en las ruedas. O sea, lo bueno de este año es que el cambio es tan radical que ahora mismo es absurdo básicamente hacer una predicción de quién va a estar bien, quién va a estar mal. Hay ciertos elementos. Tú ves a una Honda, por ejemplo, Antonio, que rueda más de 1000 vueltas, lo que tú decías en Barcelona, y dices, hombre, pues esto tiene buena pinta. Pero tienes a un combustible, por ejemplo, Aramco, que lleva trabajando en este tipo de gasolina que vamos a tener en Fórmula 1 a lo mejor más tiempo que otro. Tienes esa conjunción que tú decías de ingeniería. O sea, sí que es cierto que hay un cambio grande de aerodinámica, hay un cambio grande de motor, hay un cambio grande de combustible, hay un cambio de peso, de tamaño de los coches. O sea, hay muchos cambios como para que a lo mejor, si alguien acierta mucho en una cosa pero falla en las otras, se pueda equilibrar la balanza. Quizá. ¿Qué Si la piensas? picias, si la picias en la parte de gestión de energía, la picias mucho. Mucho. Es lo que han dicho en Honda, ¿eh? Que parecía que le habías escrito tú la respuesta a Koji Watanabe. O sea, ha dicho exactamente lo mismo Pero, que lo que decías tú en pero tú en el fíjate lo garaje. que ha dicho. Pero fíjate lo que ha dicho. O sea, solamente nos ha mostrado la puntita de la parte de arriba del iceberg. Sí. Diciendo, no, bueno, ha sido tal, porque claro, los motores tienen 3 veces más la parte eléctrica presencia este año, pero es que la batería es la misma. Sí. Ese es el problema. Ese es el quebradero de cabeza para todo. Y lo que no ha contado, que es lo que yo explico parcialmente en el garaje, porque tendría que haber metido una chapa tremenda. Además, yo no soy un experto, evidentemente, con todas las cosas que me han dicho. Eh, eh, claro, para entender lo que va a pasar, o sea, es que no solamente la forma en la que tú despliegas la potencia eléctrica, es la forma en la que luego tú recuperas carga eléctrica. Y hubo algo que hablando con gente, yo no entendía, os lo juro, no lo entendía porque yo pensaba que con la desaparición del MGUH, la carga de la batería por parte del turbo ya no existía y que entonces solamente se iba a cargar la batería con las frenadas. Pero claro, ¿cuál es el problema de cargarlo con las frenadas? Que en algunos circuitos no hay tantas frenadas y a lo mejor no te da la parte eléctrica para dar la potencia que necesitas que te dé la parte eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchos circuitos, sobre todo circuitos donde hay rectas largas? Pues que hay una forma de cargar la batería que es utilizando el motor térmico. Es decir, y esto es lo que explico en el garaje, que a muchos les puede sorprender, y es que llegará la recta de Barcelona o las rectas de Bahrein o las grandes rectas, y nosotros estamos acostumbrados a ver un coche que sale de la última curva, empieza a acelerar, se va ganando velocidad, y alcanza la velocidad máxima en un punto que normalmente era un punto bastante al final de la recta. Sí. Y luego ya no conseguía más velocidad porque aerodinámicamente el coche no puede conseguir más velocidad. Esa velocidad punta, la que sea, que no sabemos cuál va a ser, se va a conseguir muy en el medio de la recta, es decir, mucho antes de donde
se marcaba la velocidad punta antes. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que los equipos, y esto lo tendrán que diseñar los equipos, decidirán dónde el motor eléctrico deja de entregar potencia. ¿Para qué? Para que deje de entregar potencia, deje de gastar energía eléctrica y el motor térmico siga empujando con una pérdida obvia de velocidad y de potencia. El motor térmico seguirá empujando, el motor eléctrico hará resistencia al motor térmico y cargará la batería. Y eso lo van a tener que hacer en muchos puntos del circuito. En muchos puntos del circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la forma a la que estábamos acostumbrados de competir, que era ver cómo llegaba el coche que podía ser víctima, cómo venía un coche por detrás, metía DRS, era ver el interior o el exterior, por donde le apuro la frenada, los adelantamientos por frenada. Probablemente este año no los haya. Va a haber adelantamientos por energía. Como fórmula, porque el coche que venga detrás, sí, porque el coche que venga detrás, si en el único punto de activación que va a haber del modo overtake está a menos de un segundo, tendrá una ventaja de potencia eléctrica tremenda. Y el coche que está delante llegará un momento, si no aprieta el botón boost, que va a tener 270 caballos menos que el que viene por detrás. Sí, es una para que no haya un diferencial de velocidad tan grande como podría ocurrir, y en algunos circuitos. En Barcelona, lo que me han contado es que estaríamos hablando entre un coche que va en modo normal y otro que viene en modo overtake, podría haber 30-40 kilómetros por hora de diferencial. Un DRS eran 13-14 por hora, ¿eh? Claro, o sea, pero aparte es que la velocidad punta del coche que viene en overtake mode va a aguantarle más metros que al otro. Sí. Entonces, para que la pérdida de potencia no sea ¡pam! En ese momento, que puede ser tremendo, es una frenada eso, es que casi sería una frenada en un coche de calle. Entonces, hay un parámetro que hay que introducir, que también va a ser un palabra que vamos a utilizar este año, que es el slew rate, el ratio de aceleración, y eso también lo tienen que hacer los equipos. En fin, es muy complejo. Ahí, es muy complejo. Hay una cosa que nosotros hemos dicho, bueno, y que se ha dicho también, yo creo que vendiéndolo un poco por la Fórmula 1, por la parte de emoción que se le tiene que dar al deporte, que sigue siendo de deportistas, o tendría que ser de deportistas, que es no, los pilotos van a tener más armas, los pilotos van a tener en su mano más herramientas con las que jugar y que el mejor piloto marque la diferencia. Lo que pasa siempre, Antonio, esto... Es verdad que hay más factores ahora en juego con todo el tema de la recuperación de energía, la gestión energética. Y esto al final, ¿en quién acaba recayendo? ¿En que el mejor piloto marque la diferencia o el que tenga el mejor motor y los mejores ingenieros de software acaben haciendo lo mejor, aunque el piloto sea menos? Te voy a decir una cosa. Para que la gente lo sepa, creo que es así me lo han contado y creo que va a ser esto. En este tema del despliegue de la energía eléctrica y de la recarga de la energía eléctrica, el piloto va a hacer poco. Vale. Y en modo de carrera, si no tienes a nadie detrás o no estás persiguiendo algo, los pilotos van a ir de alguna forma en modo piloto automático en la parte energética. Habrá unos mapas y tú aplicarás esos mapas. Tú acelerarás y ya habrá momentos en los que el coche no correrá donde tanto como está marcando tu pie. Estará marcado, estará diseñado. Solamente se romperá ese guión cuando alguien apriete el botón boost o el botón overtake o la aerodinámica activa. Pero al final, a mí lo que me fastidia es que todo esto es un poco parches. Sí. O sea, te quitan el DRS, pero te meten un super DRS eléctrico, que es el overtake mode. O te meten 3 veces la potencia eléctrica que tenía el motor hasta el año pasado, pero saben que como la batería es la misma y no vas a tener barra libre de electricidad, dices, ostras, pues en muchas rectas vamos a palmar. O sea, el coche va a ser muy lento. Es que los coches pueden ser muy lentos. Vale, metemos aerodinámica activa para que el coche tenga menos drag en varios puntos del circuito y entonces corra más y no nos pongan colorados, no estemos a 12 segundos de los coches del año pasado.
Entonces es como todo demasiado complicado, demasiado complicado. Y a mí todo esto me aleja de del gran sueño que tengo desde tiempo inmemorial. Yo quiero ver a los pilotos. O sea, la gente va a las gradas y sigue la televisión para ver a los pilotos. Vale que hay una minoría y hay una gente, los puristas, que siempre han estado pendientes del desarrollo tecnológico y toda esta historia. Sí, pero la gran mayoría lo que quiere es ver a los pilotos, incluso hasta los que les gusta la parte tecnológica. Ostras, al final te puedes acordar de algunos diseñadores, de algunos chasis, de algunos motores, de algunas soluciones históricas de la Fórmula 1. Pero sobre todo te acuerdas de Nelson Piquet, te acuerdas de Fittipaldi, te acuerdas de Lauda, te acuerdas de Jim Clark, te acuerdas de Michael Schumacher, te acuerdas de pilotos, que es lo que quieres ver. Y los pilotos al final, pues por muy bueno que seas, si no tienes un Adrian Newey para hacer la parte aero, o no tienes un motorista que te acierte este año, o no tienes unos buenos gestores de energía, unos buenos estrategas de energía, pues los mejores pilotos no van a ganar. Y lo que te decía antes de que empezara la presentación, es que va a salir Lando Norris o Max Verstappen o Fernando Alonso a hacer una vuelta de clasificación, a hacer las vueltas de clasificación, y cuando venga la vuelta pata negra y el tiempo no salga, no sabrás por qué no ha salido. Ya. De salida, en el momento, no lo vas a saber. No vas a tener ni puñetera idea de si ha fallado el piloto, ha fallado la parte eléctrica, se ha quedado sin batería en tal punto. No lo vas a saber. Y yo creo que todo tiene que ser más simple. Yo pienso de verdad que todo debería ser más simple. Más simple. Y entonces nosotros, Antonio, ahora con qué cara nos vamos a Bahrein y nos vamos a Australia y tenemos todo este año. Que tenemos un coche de Fernando Alonso y Adrian Newey por primera vez. Ya, sí, está muy bien. Sí, pero que está muy bien que tengamos un coche de Adrian Newey. Lo que pasa es que lo que tenemos que descubrir ahora en Bahrein es el grado de sufrimiento que va a tener cada uno. Ya. Y digo el grado de sufrimiento porque todos van a sufrir. Porque todos ahora mismo tienen un galimatías tremendo en sus cabezas y tienen que encontrar soluciones. Aparte de lo que pasa en Bahrein, también os adelanto, están simulando, o sea, los simuladores, no solamente los simuladores reales del coche, no, simuladores virtuales están tirando vueltas como locos tratando de descubrir cuál es la pócima perfecta para entender esta historia de la energía. Estaba viendo ahora de refilón a Adrian Newey. Es que si Adrian Newey lee el aire, es el hombre que ve el aire, necesitamos a alguien que vea la generación y la utilización de la energía. Ese es el personaje de este año. Sí. Vuelvo otra vez a uno de los argumentos que habíamos dado al principio. Esa rabia, ¿no? Un poco de decir, joder, ahora Alonso por fin tiene un coche de Adrian Newey, pero en el año en el que el reglamento aerodinámico quizá importa menos. Bueno, este equipo hasta el año pasado tenía un motor Mercedes. Primera vez que viene Adrian Newey y no hay un motor Mercedes en el Aston Martin. No sé si palmas por ahí, pero bueno, ganas porque es un motor in-house y puedes jugar más con esa integración de la que decía Newey, pero yo te digo, también me quedo un poco con esa espinita de decir, joder, que estaba el motor Mercedes ahí el año pasado. Sí, y mientras no me demuestren lo contrario, si tuviera que poner un motor a mi coche ahora mismo, pondría un Mercedes. Y no solamente porque la rumorología dice lo que dice y viene diciendo desde tiempo inmemorial, que parece que iban bastante adelantados hace ya meses con el desarrollo de este tipo de unidades de potencia, sino además porque es trabajo en equipo. O sea, es que Mercedes tiene muchos equipos que van a ayudar. Que luego, a ver, ahora al principio todos van a mezclar cartas y van a intercambiar información y eso les va a hacer fuertes a todos. Luego me imagino que Mercedes se guardará sus privilegios, ¿no? Porque tendrá privilegios para entender mejor o se guardará alguna carta para ellos. Pero es que vas a tener a McLaren, vas a tener a Williams, vas a tener a Alpine, están ellos. Son muchos equipos dando vueltas y sumando información. Muchos equipos.
por muy bien que lo quiera hacer Aston Martin, por muchas vueltas que pueda dar Lance y Fernando, van a ser muchas menos que las que dé el motor Mercedes. Muchas menos. Y es menos datos, menos información, menos simulación, menos pruebas. Y eso es una faena. Eso es una faena. Por poner una última nota de positividad, y estas son unas palabras de Fernando, y yo creo que eso sí que es una cosa que podemos ver este año, Antonio. De menos a más, o no es como se empieza, es como se acaba. El dibujo de Australia puede ser muy distinto al dibujo de mitad de año y final de año. Va a haber gente que va a aprender mucho, yo creo. Sí, pero ahí estamos en las mismas. ¿Quién está en cada parte de la historia? Ya. Claro, es muy bonito, pero todos van a aprender, ¿eh? Y luego aquí hay una historia que lo hemos dicho muchas veces, y que es ley de la Fórmula 1. Todos estos que aprenden sobre la marcha y los que ejecutan y son más brillantes. A ver, en Fórmula 1 todo el mundo falla, ¿eh? Todo el mundo falla, lo hemos visto con grandes pifias históricas. Pero hay algunos equipos que fallan menos, porque son los que están más habituados a gestionar el nivel de exigencia de la competición arriba por cosas grandes. Y esto lo hablábamos el año pasado. Pues Aston Martin ahora mismo tiene unas herramientas extraordinarias, pero quizá esa gestión de altos vuelos le falta. Y es un aprendizaje que tienen que realizar. Ojalá que tengan que hacer este año, que estén ahí en la batalla arriba. Lo hablábamos de Williams. A Williams les pasa lo mismo. Tuvieron muchos problemas el año pasado, y eso que eran el quinto equipo. Y tuvieron muchos problemas desde el principio por pequeñas historias o grandes historias de mala gestión. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que son equipos más jóvenes y sobre todo con menos coraza de estar en la batalla de las cosas grandes. Pero, a ver, pensemos en lo positivo. Aston Martin tiene dos cosas muy buenas. Tiene a Adrian Newey, sí, y tiene a Fernando Alonso también. Sí. Yo creo que ese es el mensaje. Son otros no lo tienen, ¿no? Eso otros es. no lo tienen, ni a Adrian ni a Fernando. Eso es.